Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Una vez más estamos reunidos este día a través de esta plataforma que Dios nos ha permitido tener para que por medio de ella podamos conversar un poco acerca de esas cosas que Dios puede de alguna forma enseñarnos, instruirnos, capacitarnos. Un fuerte abrazo a los que ya se comienzan a conectar, también para aquellos que se van a conectar posteriormente y verán el video. Hemos tenido información de las redes sociales que un buen grupo de personas que no se conectan los domingos por muchas razones, por supuesto, es un día de descanso, es un día, la hora es poco incómoda, especialmente para la gente que tenemos en Europa, que son 5 horas de diferencia en este tiempo, pues, porque a veces son 6 horas. Así que yo desde aquí declaro la bendición para todos ustedes, gracias a los que me saludan a través de las redes. No me da la oportunidad de saludarlos a todos, pero a todos les declaro la palabra de bendición, que la gracia y el favor de nuestro Dios siempre esté en la vida de todos. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hemos venido hablando, voy a decir los mensajes anteriores, sobre un tema que lo hemos llamado nada hay fuera de Él, nada hay fuera de Dios. Todo está dentro de sus planes, de su propósito, de su presciencia, su predestinación, su previo conocimiento, sus obras preparadas de antemano. Entonces, este tema, nada hay fuera de Él, es como la continuación del tema que tuvimos a principio de año, que lo llamamos entendiendo la predestinación. He dicho en varias oportunidades que es un tema bastante álgido, bastante delicado, en el sentido de que algunas personas lo toman a la ligera y por supuesto al tomar algo tan serio como la predestinación, como que nada hay fuera de nuestro Dios, al tomar eso a la ligera, primero no lo vamos a entender, segundo vamos a hacer las cosas fuera de ese orden divino que Dios ha establecido. Entonces, hay muchas personas que yo diría light en este sentido propiamente dicho. Pero bueno, nosotros las personas serias, responsables, que sabemos los que son los principios establecidos por Dios en su palabra, procuramos en todo momento que esos principios sean nuestra guía, sean nuestra orientación, sobre ellos poder establecer nuestra vida diaria y cotidiana para obtener diariamente, valga la redundancia, los resultados esperados por la práctica de principio que hagamos. Bien, brevemente voy a recordarles lo que dije la semana pasada, ¿ok? Con relación a este tema, nada hay fuera de Él, sobre la base del punto número 4 de entendiendo la predestinación, que si nosotros andamos derecho y hacia adelante, siguiendo de alguna manera lo que Dios establece, según nuestro entendimiento, por supuesto, porque de lo contrario no es sobre la base de nuestro entendimiento, sino sobre la base de imposiciones religiosas, imposiciones de algunos ministros que tratan de doblegar la voluntad de una persona, procurando que se haga lo que la religión dice, y muchas veces se pasa por encima, se violan principios, y esto no es lo que Dios establece, no es así. Entonces, a través de este medio nosotros con mucha diligencia tratamos de aclarar algunos puntos que no son imposiciones, sino exposiciones, para que las personas puedan captar
y en la medida de su entendimiento practicar. O sea, aquí no es que tienes que hacerlo porque si no lo haces el diablo te va a llevar. No, aquí eso no es ni será nunca nuestra posición. Bien, sobre la base de este punto que he venido desarrollando, hemos dicho que dentro de la protección divina de Dios para nuestras vidas, que forma parte de su cobertura, dentro de la protección divina de Dios para nosotros, está el que Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Por supuesto, en esto, vuelvo a repetir, se puede debatir muchas cosas porque hay personas que piensan que estar tranquilos es quedarse inerte, no hacer nada y dejar que las cosas sucedan. Y no se trata de dejar que las cosas sucedan, sino que a través de los principios que Dios nos ha enseñado, hacer que las cosas sucedan. Son dos cosas distintas. No es dejar que las cosas sucedan, sino a través del conocimiento y de la práctica de lo que Dios establece en su palabra, cuando entendemos lo que son principios, es decir, el espíritu de la palabra, el deber ser de ella, cuando nosotros los ponemos en práctica, entonces nosotros hacemos que las cosas sucedan. ¿Ok? Fíjate. Entonces, esta expresión fue dicha por Moisés hace miles de años atrás, en un momento crítico, difícil, tanto para él como para el pueblo de Israel, que venía saliendo de la esclavitud de Egipto después de 400 y tantos años de esclavitud. Entonces, hubo un escenario, según el capítulo 14 del libro de Éxodo, que lo hablamos la semana pasada, pero rápidamente te lo recuerdo. El escenario fue que Dios gira instrucciones al Señor Moisés y le dice que le diga al pueblo que acampe frente al mar, entendiéndose que al acampar frente al mar tenían a su lado derecho y a su lado izquierdo dos montañas rocosas, imposible para ese entonces, por supuesto, de poderlas subir, escalar, y detrás de ellos el ejército, Faraón y su ejército preparándose para venir tras ellos en su afán de perseguirlos y hacerlos volver a Israel. Dios le dijo entonces a Moisés: mira, haz que el pueblo acampe allí, porque yo voy a hacer, porque Faraón va a decir que están encerrados en el desierto, que el desierto los ha encerrado. Y por mi parte yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que él y su ejército los persiga, porque mi propósito, tal vez Moisés no lo entendía como propósito, pero hoy nosotros lo entendemos, mi propósito es glorificarme sobre la vida en Faraón y su ejército. Bien, la intención, el propósito, la razón de ser de Dios era glorificarse. Ese era el para qué. Entonces yo dije, trayéndolo una historia real y verdadera de hace miles de años atrás, traerla a nuestros días, porque de eso se trata. La Escritura no es un libro de religiones, no es un libro de dime y yo te digo y discutimos y sí, el diablo está por allá y los ángeles están por aquí. No. Esa es la interpretación o mala interpretación que los hombres le han dado a las Escrituras. Pero la Escritura es un libro de directrices, de guianza, de principios, de valores que te instruyen y te capacitan para tú tener una vida real, con la mente en las estrellas, pero con los pies en la tierra. Y de eso se trata. Entonces yo dije la semana pasada que Dios en su soberanía puede endurecer el corazón, la actitud, el proceder de cualquier hombre que esté en eminencia, llámese presidente, gobernador, alcalde,
presidente de la Asamblea en este tiempo, presidente del Congreso en los Estados Unidos, un juez federal. Dios puede endurecer el corazón de cualquier hombre para hacerlo actuar, entre comillas, en contra de, para él glorificarse. Y también dije que Dios puede endurecer, puede empeorar una situación X o Y por la que nosotros podamos estar pasando, llámese como se llame, económica, en fin, cualquiera de esas, con la finalidad de él glorificarse sobre ella. Todo esto, por supuesto, conforme al propósito que Dios tiene con un pueblo, con una nación, con una familia, con un individuo. Todo eso lleva a esa finalidad. Lo importante es que nosotros, dije en esa oportunidad, tengamos conciencia, que es lo que nos cuesta tener. Nosotros utilizamos palabras por inercia, como por inercia, sí. Nos acostumbramos a repetir y a repetir palabras y todo se volvió un rezo y se perdió la esencia. ¿Por qué se pierde la esencia de una palabra contundente que Dios nos enseñó en alguna oportunidad? Porque no tenemos conciencia de lo que decimos. Entonces, es un tema que yo manejé hace muchos años desde el punto de vista psicoespiritual, que lo llamé el arte de vivir conscientemente. Es decir, todo lo que haga tiene una razón de ser y un porqué y un para qué. Tomar ese tipo de conciencia. Entonces, saber y entender que nosotros hayamos salido como salió el pueblo de Israel con mano poderosa. ¿Ven? También hablé de que el temor y el miedo aparecen, que son normales, pero que sin embargo aparecen para que nosotros clamemos, pero que nuestro clamor no debe estar, o mejor dicho, debe estar exento de críticas, de reclamos, de señalamientos. ¿Por qué? Porque esto despierta el deseo, oído con esto, el deseo de volvernos a situaciones que ya han sido superadas, creyendo que esas situaciones, que el lugar donde estuvimos anteriormente es mejor que el lugar donde estamos ahora. Pensar a veces que la situación que vivimos ayer fue mejor que la que vivimos hoy. Y de esto, bueno, vamos a ir desarrollando un poco más adelante. Entonces, la suma de todo esto, de todo lo que hemos visto hasta ahora, desde allá, nos lleva pues a una conclusión para declarar, animarnos y animar a otras personas a dejar el temor. Cuando yo digo dejar el temor es manejar el temor, porque siempre el temor va a estar en nosotros. Para alguna razón, siempre el temor va a aparecer. Entonces, manejar el temor, pero permanecer firmes para para que se vea lo que Dios quiere hacer y no lo que nosotros estamos tratando de hacer para resolver una situación. Ojo, no es que no hagamos nada, todo esto lo vengo explicando y lo voy a seguir explicando. Entonces, porque la situación que hoy vemos, que hoy vivimos, sea cual sea la situación, va a desaparecer. ¿Ok? Vamos a tener conciencia de un nuevo día. Nosotros constantemente nos estamos reiniciando. No nos damos cuenta, pero nos estamos reiniciando. Nos estamos rehabilitando, nos estamos reconfortando, estamos reiniciándonos. Nosotros nos acostamos y quedamos prácticamente inconscientes, sin saber si vamos a despertar o no. ¿Ves? Y para esto los judíos, en su conciencia, en su práctica, tienen una máxima, que ellos todos los días en la mañana le dan las gracias a Dios por haberle devuelto el alma. Una cosa así. Entonces cuando tú revisas el contexto de lo que ellos dicen, tú dices, wow, tienen razón. ¿Por qué? Porque tú te acuestas prácticamente y quedas inconsciente. ¿Ves? Entonces, agradecerle, siempre nos estamos reiniciando. Fíjate,
nos preguntamos entonces, ¿qué significa que el Señor pelee por nosotros? Y yo dije lo siguiente, y lo repito para que esto quede claro: que Él haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. ¿Y por qué tanto nosotros y nosotros y nosotros? Es para enfatizar, es un pleonasmo que podemos utilizar en el vocabulario con la finalidad de enfatizar, subiendo para arriba, bajando para abajo, pero para darnos como para conciencia, oye, ¿qué está pasando? Estoy bajando. Entonces, es que Él haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Eso es que Dios pelee por nosotros. Eso significa que hay cosas que nosotros podemos hacer, pero hay cosas que se escapan de nuestras manos. Como lo dije también, situaciones que escapan de nuestras manos, situaciones que no fueron provocadas por nosotros, sino que son eventos que se presentan en la vida diaria. ¿Ok? Fenómenos naturales, fenómenos sociales, económicos, políticos e incluso fenómenos de enfermedades, pandemias. Eso no depende de ti. ¿Ves? Depende de ti hacer lo que te corresponde hacer para evitar o para contrarrestar. Pero las consecuencias de eso no dependen de ti. Entonces ahí es donde entra entonces la expresión Dios peleará por nosotros. Eso es lo que yo quiero que esté claro en estas cosas, ¿ok? Bueno, saludo a esa persona que con mucho cariño me envió un saludo diciéndome que fue alumno mío en el Hogar Renacer. Un fuerte abrazo, hermano, te declaro muy bendecido. Fíjate, entonces, pero no es por nuestros caprichos que vamos a decir, no, chico, tranquilo, el Señor peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos, haciendo y deshaciendo con tu vida. No es así, o sea, Dios no va a pelear por tus caprichos, ¿entiendes? Pero puedes tener la seguridad de que Dios va a intervenir en tu vida divinamente, estratégicamente, cuando tú vives en principios y sobre la base de lo que Él te ha enseñado, no sobre la base religiosa, sino sobre la base de revelación de lo que Él ha puesto en tu corazón. Bien, dije también que para que el Señor pelee por nosotros hay que estar en reposo. ¿Pero qué significa estar en reposo, pastor? Estar con los brazos cruzados, sentarme a ver qué pasa. No. Dije claramente, es vivir en un estado de alerta, es estar expectante, a la expectativa, pendiente, como se decía en el cuartel antes, pendiente y vista, o sea, estar pendiente, firmes en la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, creer y confiar que tengo hoy lo que Dios me ha dicho que tengo, aunque aún no se haya manifestado. Tener psicoemocionalmente una sapiencia de lo que Dios de una u otra forma quiere hacer conmigo. Portarme varonilmente. ¿Qué es portarse varonilmente, pastor? Portarse varonilmente es asumir una posición ante una situación X o Y, sabiendo cuál es mi posición en Cristo. ¿Ves? O sea, no es que yo esté quieto, no, es tener conciencia de lo que yo puedo hacer, pero tener aún mayor conciencia de lo que Dios ha establecido y puede hacer por mí. Es esforzarme en la gracia y es hacer todas las cosas con amor, por amor y en amor. ¿Viste? Eso es el reposo, entrar en el reposo. Entonces, hoy damos inicio con la siguiente pregunta que correspondía para la semana pasada, pero no nos dio tiempo. Pero hoy continuamos. Y la pregunta fue la siguiente. Primero, ¿qué significa que el Señor pelee por nosotros? Ya comencé a respondértela. Ahora, ¿qué significa para nosotros en este tiempo, oído? ¿Qué significa para nosotros en este tiempo la apertura del mar? Vamos a seguir contando la historia
o vamos a ver esa historia como algo que se nos pueda presentar a nosotros en nuestra vida diaria? ¿Qué significa la apertura del mar? ¿Qué significa el pase del pueblo en seco? ¿Qué significa el cierre del mar? ¿Y qué significa que el ejército egipcio haya perecido completamente? O sea, ¿qué significan estos eventos? Es decir, ¿qué aplicación le puedo yo dar a esos eventos de ayer en el tiempo de hoy? ¿Ves? En un libro tan viejo pero tan actualizado como la Biblia. Entonces, respuesta. Comenzamos con la respuesta. Inicia entonces el desarrollo del tema que corresponde para el día de hoy. Entonces, la apertura del mar nos muestra hoy que Dios abre puertas, caminos, por imposibles que parezcan. Oído, Dios abre puertas, caminos, por imposibles que parezcan, para el beneficio de su pueblo, con el propósito de Él glorificarse. Otra vez, esto es bueno que lo entendamos, porque de lo contrario seguiremos contando una historia sin relacionarla con nuestra vida hoy. ¿Qué significa la apertura del mar para nuestro tiempo hoy? Significa entonces que Dios te abre puertas, te abre caminos, por imposibles que parezcan, para tu beneficio y para Él glorificarse. Es decir, para gloria de Dios Padre y para bendición nuestra. Así es como tenemos que ver. Entonces, se abrió una puerta, se abrió un camino que a mí me parecía imposible que se abriera. ¿Qué está sucediendo allí? Dios está peleando por nosotros. ¿Lo ves? Entonces, cuando Dios está peleando por nosotros, así como se abrió el mar, se abren puertas. ¡Wow! Cosas imposibles que nosotros decíamos, wow, es que no puede ser. Es que si tú te pones a analizar el punto de vista lógico, el punto de vista legal, jurídico, y comienzas a lucubrar una cantidad de cosas, entonces Dios no actúa. Pero cuando tú te abres a creer que Dios pelea por ti, y nosotros vamos a estar tranquilos al abrir tu mente de que eso puede suceder en este tiempo, ya no se va a abrir el mar. Ay, no es que te vas a parar frente al mar Caribe y te vas a ir para allá, para el estado La Guaira, y te vas a parar frente al mar en Catialamar, en Macuto, en Naiguatá, en cualquiera de esos, y le vas a decir al mar que se abra. O sea, por favor. Pero si el mar lo vas a relacionar con situaciones imposibles de cruzar, que se van a abrir delante de ti, para que tú puedas tener apertura a nuevas cosas en tu vida que parecían imposibles de lograr, pero que Dios peleó por ti. Bien. Siguiendo con la misma respuesta a esa pregunta. Número 2, la respuesta número 2 sería que Dios cumple en nosotros su palabra, esa palabra que la hemos repetido por año. Caerán a nuestro lado 1000, 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no nos llegará. La hemos repetido cientos de veces, pero no es repetirlas, es tener conciencia de la esencia de esa palabra. Caerán a mi lado 1000, pero ¿qué va a caer a mi lado? Enfermedades, situaciones, economía, falta de empleo, muchas de esas cosas van a caer a tu lado, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque he puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación, no me sobrevendrá el mal, ni plaga tocará mi morada. Conciencia, conciencia. Anota esta palabra. Anótala. Tener conciencia de la esencia de una palabra. Tener conciencia, que es tener conocimiento, de la esencia de una palabra. Y una vez que yo tenga conciencia de la esencia de una palabra, es cuando la puedo declarar. Es cuando esa palabra se convierte en lo que comúnmente habla la gente por allí, de decretos.
es cuando esa palabra crea una determinación espiritual, y cuando creas una determinación espiritual, esta acontece. Porque tienes conciencia, porque entraste en el plano de Dios, entraste en lo que Él ha establecido. Por eso es que nada hay fuera de Él, de lo que Él estableció. Pero si yo ando al margen de lo que Él estableció, no pretendamos que lo que está dentro de un margen divino se manifieste. No son caprichos, son principios. Bien, hay otra cosa que también, si quieres, la oyes y después si logras escribirla, gloria a Dios. Fíjate, el propósito de Dios es eterno. Fíjate que estoy tratando de ir despacio, como dice la canción. ¿Ve? Despacio. ¿Cuál es la finalidad de ir despacio? Fungir hoy como maestro. ¿Ves? No como profeta, aunque no puedo dejar de serlo. Fungir como maestro, de llevarte de la mano. Llevarte de la mano. Entonces, el propósito de Dios es eterno. Sin embargo, dentro de su propósito, dentro de su propósito están sus planes que se van ejecutando paso a paso dentro del proceso de nuestra vida cotidiana y de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Repito esto, el propósito de Dios es eterno. Sin embargo, dentro de ese propósito eterno están los planes de Dios. Esos planes se van cumpliendo y se van ejecutando en la medida que avanza el proceso de nuestras vidas. Porque es el plan de Dios, el propósito de Dios, donde están incluidos los planes. Los planes, y los propósitos no son la misma cosa. Hay algunos que creen que son sinónimos. No, señor, son parónimos. Es decir, uno guarda un significado más profundo que el otro. No son sinónimos, son parónimos. Entonces, propósito es una cosa, ¿ok?, eterna, y planes son otras. Los planes están dentro del propósito. Entonces yo puedo ser un plan de Dios para cumplir el propósito de Dios en alguien o en algo. Tú puedes ser el plan de Dios. Esta palabra de hoy puede estar dentro del plan de Dios para cumplir un propósito en la vida de cualquiera de los que me están oyendo y cualquiera de los que me van a oír posteriormente. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es eterno. Sin embargo, los planes de Dios se van ejecutando paso a paso a lo largo y ancho del proceso de nuestras vidas. Eso hay que entenderlo. Ok. Seguimos respondiendo a esta pregunta. ¿Qué significa la apertura del mar? ¿Qué significa entonces? Ahora ya más o menos no. Procuré de abrir el entendimiento para que esto podamos ver qué significa abrir el mar hoy, abrirla, que Dios se abre puertas, abre situaciones, soluciona situaciones que a nosotros nos parecen imposibles. Por eso es que al pelear Dios por nosotros, es que Dios haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. ¿Ok? Aunque suene redundante, es con la finalidad de que tomemos conciencia de esa expresión, de esa palabra. Fíjate, entonces viene lo otro, el pase del pueblo en seco. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Que Dios abre el mar para que pases al otro lado, pases a otro nivel, pases a otro estatus, ¿ok? Pero no te pierdas esto. Y te cierra el mar. Sin embargo, te cierra el mar para que no te devuelvas y no te regreses, aunque lo pienses. Fíjate, ya tú diste un paso. Entonces Dios te abre el mar para que pases, pero te lo cierra para que no te devuelvas.
Es decir, para que no vuelvas al estado anterior, aunque con el pueblo de Israel nosotros nos dimos cuenta a través del estudio que el pueblo quiso volver centenares de veces a la esclavitud porque le parecía que era mejor ser esclavo porque de alguna manera los trataban mal pero comían, como hay muchas personas hoy día en distintos estatus sociales del mundo que psicológicamente están esclavizados, pero ellos no se ven como esclavos porque de alguna manera le están dando el pan. Y aquí no se trata de que te den el pan, aquí se trata de que tú te ganes el pan y tengas la capacidad y la libertad de crecer, de desarrollarte como persona, de intelectualizarte y de escoger, escúchame, de escoger por ti mismo lo que tú quieres hacer, porque para eso Dios te dio libre albedrío, y no que venga un gobierno, un partido político, los que están en eminencia, ¿ok? A quienes de alguna manera Dios endurece el corazón, a tratar de guiarme, ¿ok? De sujetarme, de someterme, de inculcarme un pensamiento. Entonces eso hace esclavo a la persona, aunque no se den cuenta. Entonces Dios te abre el mar para que pase, pero te lo cierra para que pases ¿a qué? Para que pases a otro estatus, para que pases a otro nivel. Sin embargo, te lo cierra para que no te devuelva. ¿Ves? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Para mostrarnos que la vida es un avance constante e indetenible. Oído con esto. La vida es un avance. Ya tú diste un paso, hermano. Ya tú diste un paso, ya tú superaste ciertas cosas. ¿Cuál es el afán de regresarte? ¿Sabes por qué? Porque damos pasos físicos, pero no damos pasos psicológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces mi cuerpo avanza, pero mi mente se retrotrae. Entonces estoy avanzando corporalmente, físicamente, estoy avanzando tal vez en el área laboral, pero mi mente está retrógrada, no está consona, no está avanzando al mismo nivel. Y eso sucedió con el pueblo, y por eso hoy yo te digo que Dios quiere mostrarnos que la vida es un avanzar constante, es inevitable, es indetenible. Y lo otro que Dios quiere enseñarnos es manejar nuestros sentimientos con relación al pasado. Es manejar nuestros sentimientos con relación al pasado, porque los años pasan, no lo podemos detener, no podemos detener nuestra edad cronológica, el desgaste biológico, pero a eso se suma el desgaste psicológico por la parte psicoemocional de nuestras vidas. ¿Ves? Entonces Dios nos cierra. Mira, no importa lo que hayas dejado atrás, Dios te cierra para que no regreses. ¿Por qué? Para que haya lo que mucha gente llama el desapego, el principio del desapego. Mira, desapegarnos, eso sucede cuando una persona fallece. Oye, nos cuesta despegarnos, pero y la gente se agarra de una urna y ya va. Le dije yo en esta semana a unas personas, le dije, disculpen, pero yo no les voy a decir que los acompaño en sus sentimientos. Yo no les voy a decir que mi sentido pésame. Yo no les voy a decir esas palabras. ¿Sabes por qué? Porque esas palabras ya no tienen sentido. Porque yo lo que sí te voy a decir es que qué alegría, qué gozo saber que una persona cumplió su plan en la tierra. Le llegó su tiempo y partió a encontrarse en las moradas eternas con su Creador. Entonces nosotros por el desapego, por el apego,
No nos damos cuenta de esas cosas. Ay, pastor, entonces nos parece como a veces como duro, pero no es duro. Es lo que Dios quiere que entendamos en este tiempo. Te abre el mar, que significa abrirte las puertas y caminos por imposible que parezcan, pero te lo cierra para que no te devuelva. A ver, ya va, te abrí el mar, te abrí una situación imposible para que pasaras. Y ahora vas a estar con ese juego, abre y cierra, vamos a seguir jugando el yo-yo. No, aquí no es para jugar el yo-yo, es para Dios mostrarnos que la vida es un avanzar constante e indetenible y para enseñarnos a manejar nuestros sentimientos con relación al pasado. Seguimos con la pregunta. Y otra cosa es que Él quiere abrir nuestro entendimiento para que sepamos que todo lo que quedó atrás, oído con esto no nos va a gustar, pero ¿qué pasó con Faraón y su ejército? La Escritura dice que fueron todos destruidos. Faraón y su ejército, que representaba en aquel entonces el pasado de esclavitud del pueblo de Israel. Entonces Dios quiere mostrarnos que todo lo que nos esclavizó consciente o inconscientemente es destruido, quedó destruido con el pasado, quedó destruido con el ayer. Estamos hoy reiniciándonos, recomenzando. Nuestra vida agarró otro rumbo. Consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, agarró otro rumbo. Entramos a otro estatus. ¿Ves? El pueblo de Israel se sentaba. Ay, cuando comíamos, éramos esclavos, pero comíamos. Ahora estamos aquí en el desierto comiendo un pan que si lo guardamos se pudre para el siguiente día. ¿Qué es esto? ¿Qué locuras son estas? Pero Dios tenía sus planes. Entonces Dios tiene sus planes contigo allá donde estás. Dios tiene sus planes contigo por el paso que diste. Dios tiene sus planes contigo. Dios quiere enseñarte, instruirte. Siempre tienes que ver las cosas como una instrucción, como una capacitación. Recuerda el tema. Nada hay fuera de Él. Ein od milvado. Nada hay fuera de Él. Ahora, ¿qué es lo que existe? Si fue todo destruido, porque yo me acuerdo, solo existe en nuestros recuerdos, con lo que tenemos que lidiar diariamente. Pero tienes que procurar que ese lidiar diario no se convierta en un tormento. Porque si se convierte en un tormento, te estancas, porque te quedaste en el pasado. Te quedaste en el pasado. Voy a traer esto a colación. Hay personas que entran en un no. Y cuando entran en un no, todo es no. No se puede, no se tiene, no hay esperanza. Entonces entran en el no. El no se puede, el no se tiene, el no hay esperanza, el no se puede lograr. ¿Qué está pasando conmigo? Y en la medida que esas cosas comienzan en nosotros, eso nos va deteniendo. Entonces, esos recuerdos solo están en nuestro pasado. Hay que aprender a lidiar con ellos. ¿Para qué? Para que no se conviertan en un tormento, sino en una oportunidad. Oído con esto, oído. Sino que se convierta eso que estamos lidiando diariamente, se convierte en una oportunidad de ver a Dios que se glorificó en el pasado y que tiene la potestad de glorificarse en el presente y en nuestro futuro. ¿Ves? Para eso nos abrió el mar, para eso nos hizo pasar en seco. Para que nosotros podamos lidiar con nuestros pasados, con nuestros recuerdos y decir, mira, me glorifiqué ayer. Sí, Señor. Me puedo glorificar hoy. Sí, Señor. Y me puedo glorificar mañana. Entonces es ver a Dios. Es ver a Dios en su poder, en su capacidad
de que se glorificó ayer, se glorificará hoy, se glorificará mañana. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Lidiar con nuestros recuerdos, convirtiéndolos en oportunidades, no en estancamiento. Repito, lidiar con nuestros recuerdos, no para convertirlos en tormentos, sino en oportunidades. Porque Dios, repito, quiere mostrarnos que la vida es un avanzar constante e indetenible y enseñarnos a manejar nuestros sentimientos con relación al pasado. Wow, yo no sé cuántos estarán diciendo amén, pero yo le voy a decir amén a esta palabra. Amén. Fíjate, en estos días que nosotros, mi esposa y yo, pues hemos entrado en un negocio muy competitivo, de muchos retos, todos los días son retos nuevos. Entonces estamos en un taller de algo que nosotros hacemos diariamente, pero que a veces lo hacemos sin conciencia, sin inercia y sin técnica. Entonces cuando nos estaban enseñando como la técnica, yo expresé lo siguiente, yo dije, hemos hecho lo que podemos, pero hoy me doy cuenta que no tan solo es hacer lo que podemos, sino hacer lo que debemos y lo que tenemos que hacer. ¿Ves? Bueno, yo he dicho, oído con esto, para todos los ministros y pastores que me están oyendo, yo lo he dicho y el que me conoce sabe que lo he dicho con mucha fe a ciencia, que la excelencia es hacer lo mejor con lo que se tiene. Y eso es ciertísimo. La excelencia es hacer lo mejor con lo que se tiene. Pero ahora vamos a añadirle, para crear más conciencia, para no perder la esencia de la palabra. Acuérdate que te acabo de decir que es tener conciencia de la esencia de lo que decimos, de lo que hacemos. Entonces la excelencia es hacer lo mejor con lo que se tiene. Pero agrégale, la excelencia es hacer lo mejor con lo que se tiene, ciertamente, pero también es, cuando uso ese pero, es un pero positivo, es hacer lo mejor con lo que se puede, es hacer lo mejor con lo que se tiene, es hacer lo mejor con lo que se debe, en modo, tiempo, lugar y espacio. ¿Cuál es mi excelencia? Estoy en un país extranjero, por así decirlo, y estoy, luchando contra viento y marea, haciendo cosas que jamás pensé que pudiera llegar a hacer, pero las estoy haciendo. Entonces, la excelencia es hacer lo mejor con lo que tengo, pero también es hacer lo mejor con lo que puedo, pero también es hacer lo mejor con lo que debo, y marcarme un modo, un tiempo, un lugar y un espacio, y decirle a Dios, si esto es la excelencia, entonces voy a caminar en excelencia, dar pasos en excelencia, cumplir el plan que tú tienes para mí en excelencia, para que en excelencia tu propósito se cumpla. Esto está glorioso, esto que acabo de decir está glorioso, esto es irrepetible. Entonces, de eso se trata, ¿ok? Recuerdo las palabras del sabio Salomón en Eclesiastés capítulo, por allá, creo que es el 10, por allá el capítulo 10, el señor Salomón dijo, todo lo que te venga a la mano a hacer, o sea, para hacer, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y cuando hablamos de fuerza, hablamos de fuerzas mentales, psicológicas, intelectuales, profesionales, de fuerzas físicas, de fuerzas emocionales, de todo. Fuerza del amor. ¿Ok? Como dijo Pablo, todo lo que haga, hazlo con amor. ¿Por qué? Porque ese es el sello. Porque si nosotros logramos superar el estatus, el nivel al que Dios nos llevó, entonces porque hay otros niveles
mayores que queremos alcanzar. Y a veces creemos que porque yo tenga un nivel profesional en Venezuela, por decir algo, y me vaya al Perú y no pueda ejercer mi nivel profesional, sino que hago otro, estoy bajando de nivel o de estatus. No, no, estoy en otro nivel porque estoy en otro país, en otro lugar, que tiene otros modos, que hay otro tiempo, que hay otro espacio, pero que del igual modo yo debo superarlo, porque al superarlo entraré en el estatus de Dios para mi vida. Oye, por Dios, conciencia de la esencia de lo que digo, de lo que hago, para que Dios pelee por mí y yo pueda estar tranquilo. Bien. Ok. Voy a darle algunos ejemplos escriturales rápidamente por el tiempo que nos queda. Unos ejemplos escriturales, históricos, reales, para que estos sean referentes y esto pueda alimentar nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra paciencia. Otra vez, que estos puedan alimentar nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra paciencia. ¿Ok? Rápidamente, una fábula aquí rapidito para enfocarme a lo que viene ahora. Una fábula. Todos sabemos lo que es una fábula. Se dice que un pastor una vez llegó a su congregación, a su iglesia, pues. Y cuando iba a subir el púlpito, vio un tigre. Y cuando vio el tigre, por supuesto, se asustó. No hallaba qué hacer porque el tigre estaba cómodamente echado y acechando. Porque acuérdense que los tigres, aunque estén echados, siempre están en acecho por su misma ferocidad. Entonces, el pastor inmediatamente se fue a un rincón a orar y a pedirle a Dios que sacara el tigre. Y eso clamó, lloró, Señor, quita este tigre de aquí, no sé qué y tal. Hasta que Dios, hizo por su suprema voluntad que el tigre saliera de ahí del púlpito. Gloria a Dios. Pasó un tiempo y al mismo pastor en la misma iglesia y en el mismo púlpito le apareció un burro. Entonces el Señor, el pastor, se fue a orar a hacer lo mismo. Porque si Dios lo hizo ayer, lo hará hoy, lo hará mañana. Y se fue a orar y empezó a clamar y a orar. Y lloraba y veía que el burro no se movía. Y él dijo, Padre, ¿qué pasa, Señor? Estoy perdiendo la fe. Y entonces escuchó una voz, dice la fábula, que le dijo, mire amigo, el tigre lo saqué yo porque tú no podías sacarlo. Pero el burro lo puedes sacar tú. Así que saca el burro. Entonces, ¿qué nos enseña esta fábula? Que las cosas en las que yo no puedo hacer por mí mismo, Dios peleará por mí. Pero en las que yo puedo hacer por mí mismo, Dios peleará. Dios no peleará por mí. Me toca pelear a mí sobre la base del conocimiento que tengo de Dios. Así que si hay un burro en tu casa, sácalo. Si hay un burro en tu iglesia, sácalo. Cuando hablo de burro, entiéndase lo que quiero decir. Todas aquellas cosas que son manejables, que tú puedes hacer. Y las que no puedes hacer, déjaselas a Dios. Porque Él peleará por ti y tú estarás tranquilo. Ok. ¿Cuáles son estos ejemplos que yo te puedo dar? Rápidamente te pongo el primero. El primero está en Josué capítulo 6. Puedes anotar esto para que luego lo busques con calma. Sé que la historia la conocen muchos, bien sea porque la hayan leído o porque la han oído. Pero en el capítulo 6 hay una historia muy particular. La escritura dice que Jericó estaba cerrada, muy cerrada. Pero Dios le había dicho a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con sus varones de guerra. Fíjate las tres cosas. Yo he entregado en tus manos a Jericó, al pueblo, al rey, a la ciudad, al rey y
a sus varones de guerra. En otras palabras, te entregué al presidente, te entregué al pueblo y te entregué todo lo que tenga que ver con situación bélica. Todo está en tus manos. Entonces, yo me imagino a Josué mirándose las manos y veía que eso literalmente no era verdad. Fíjate lo que te estoy diciendo. Bueno, pero si me lo entregaste, entonces que no tengo que luchar contra nadie. Y yo, ya va, espérate un momento. Hay instrucciones que seguir y estrategias que practicar para que el Dios pelee por nosotros y nosotros estemos tranquilos. O sea, que esto no es un juego de que voy a cruzarme de brazos y aleluya, si yo oro todo va a pasar, si yo adoro todo va a pasar. Sí, van a pasar cosas, pero hay situaciones en las que tú tienes que actuar. Entonces, ¿qué hacer? Me hice la siguiente pregunta y quiero que la anotes. ¿Qué hacer cuando Dios dice que ha entregado algo, que ha hecho algo a nuestro favor, que ha entregado algo o que ha hecho algo en nuestro favor, y ese algo no se ve ni se ha manifestado? Otra vez, ¿qué hacer cuando Dios nos dice que nos ha dado algo, que nos ha entregado algo, que ha hecho algo por nosotros, y ese algo no lo veo y mucho menos se ha manifestado? ¿Qué hacer? Aquí es donde viene lo que dije anteriormente. Hay que seguir sus instrucciones, amoldándonos a su estrategia para que lo que no se percibe con nuestros sentidos, pero que Él nos los dijo, nos los prometió, sea manifestado. ¿Lo viste? Es decir, no lo percibo con mis sentidos. No logro verlo, es imperceptible. Pero ¿qué voy a hacer? Bueno, tengo que seguir entonces instrucciones, amoldarme a su estrategia para que eso que no percibo a través de los sentidos se pueda manifestar. ¿Lo ves? Dios le dijo entonces a Josué, mira, yo te he entregado. ¿Qué es entregar? Delivery, ¿te entregan algo? Eso está muy de moda hoy día. ¿Ves? Pero Dios le dice, he entregado en tus manos a Jericó, al rey y a sus varones de guerra. Y Josué dice, oye, pero no percibo nada. ¿Por qué? Porque a continuación viene seguir las instrucciones y amoldarse a su estrategia para que las cosas que no percibimos a través de los sentidos se puedan manifestar. Y ahí es donde entra realmente que Dios peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. O sea, esto no es un juego, esto no es un juego de palabras, esto es una cuestión de estar repitiendo como un loro, sino de tomar conciencia de la esencia de la palabra. Te lo repito otra vez para que eso esté claro. Si no lo has anotado, lo anotes. Ahora, ¿cuáles fueron las instrucciones para Josué? Rapidito. Rodear la ciudad una vez cada día, ¿ok? Por 6 días, una receta, es decir, una prescripción médica, pero esta vez estas son las instrucciones. Vas a rodear tú y tu gente, vas a rodearlo todos los días, una vez por 6 días, pero el 7º día, en vez de hacerlo una vez, lo vas a hacer 7 veces. Ajá, ¿qué más? Sigue las instrucciones. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas, pero solamente el día 7º es que las van a tocar prolongadamente. Cuando el pueblo oiga, tercera instrucción, el sonido de la bocina, entonces gritarán. 4, el efecto sonoro, el efecto del sonido de la bocina más el grito del pueblo harán que caigan los muros. O sea, Dios no le dijo, ya tú vas a ver que van a caer los muros. No le dijo eso. Pero algo va a suceder. Algo va a suceder cuando tú sigues las instrucciones de Dios
sucede lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Sucede la intervención divina de Dios y ahí es donde se cumple que Él pelea por ti y tú estás tranquilo. ¿Lo ves? Son cosas distintas a lo que nos han enseñado y nos han instruido, inclusive con los predicadores de gracia, que han convertido la gracia en un manejo casi irrespetuoso a la majestuosidad de Dios. Pero bueno, entonces luego que suceda esto, el pueblo va a avanzar cada uno derecho y hacia adelante. Estas fueron las instrucciones, genéricamente hablando. Pastor, esas fueron las instrucciones. ¿Y cuál fue la estrategia? La estrategia es el orden ahora. ¿Lo ves? El orden. Estas son las instrucciones. ¿Qué hago con estas instrucciones? Ahora voy esta es la forma de ordenar al pueblo, de prepararlo para que las instrucciones que yo te acabo de dar se cumplan a cabalidad. Primero, en el primer frente, es decir, en la vanguardia, van a estar los hombres armados. Segundo, van a estar los sacerdotes con su bocina. Tercero, van a estar los sacerdotes con el arca. Y por último, en la retaguardia, el pueblo que no tiene armas. ¿Ves? Tremenda estrategia. Quiera Dios que esto se tome en cuenta desde el punto de vista estratégico, militar, estratégico en esos países que están constantemente en guerra, que ponen como carne de cañón a otras personas que más bien están en estado de indefensión y de debilidad. Entonces los hombres armados al frente, los sacerdotes con las bocinas en segundo lugar, en tercer lugar los sacerdotes con el arca y por último el pueblo protegido. Atención gobernante, al pueblo se le protege, no se le manipula, no se le controla, al pueblo se protege, de verdad, no filosóficamente, se protege. Entonces, haciendo las cosas conforme a las instrucciones y el orden estratégico de Dios, dará como resultado que el Señor peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. ¿Lo ves? No es un juego, es conciencia de la esencia de una palabra, conciencia de la esencia de una situación, conciencia. Esto es diferente a los hechos caprichosos y negligentes que tiene la gente que se cruza de brazos. ¿Ok? Todo sobre la base de los principios que son los que nos van a garantizar los resultados esperados. ¿Quieres resultados esperados? ¿Quieres frutos de tus semillas? ¿Quieres ver el fruto de tus siembras? ¿Quieres ver el fruto del árbol que has estado de alguna manera cuidando desde el principio, desde que sembraste su primera semilla? Comenzaste a creer que esa semilla se va a morir. Allí debajo va a luchar contra los avatares de que hay, esa lucha submundo que no conocemos, que está allá debajo de la tierra, y esas semillas están peleando allí hasta formar raíces, y de las raíces comienzan a salir un tallo, y así hay el desarrollo que nosotros conocemos de lo que es un árbol hasta adquirir sus frutos, y luego se reinicia nuevamente todo el proceso. ¿Quieres ver eso? Entonces yo te recomiendo como pastor, como maestro, en este tiempo, si quieres ver a Dios peleando por ti y tú estando tranquilo en un momento, en esas áreas. ¿Cuáles áreas, pastor? Aquellas áreas que nosotros no podemos resolver por nosotros mismos. Es allí donde Dios pelea por nosotros. Pero lo que yo puedo hacer por mí mismo, Señor, respira por mí, pero si yo puedo respirar. Señor, trabaja por mí, pero si yo puedo trabajar. ¿Ves? Son aquellas situaciones que nosotros no podemos resolver por nosotros mismos, donde vamos a ver la mano poderosa de Dios actuando a nuestro favor, peleando por nosotros y nosotros estando tranquilos. Fíjate, la próxima semana
le daremos énfasis a esto con otras historias. ¿Por qué, pastor? ¿Cuál es el interés? Porque la cobertura de Dios tiene como primer lugar, desde mi perspectiva, la protección divina de Dios. Y dentro de su protección divina está el que Él pelee por nosotros, para que nosotros estar de alguna manera tranquilos. Pero en esa esencia, en ese conocimiento, en esa conciencia de esa esencia de esa palabra, tenemos que tener varios ejemplos para que la suma de ellos nos haga ver y entender con mayor claridad que lo que estamos viviendo, enseñando y practicando al mismo tiempo se haga realidad, se haga verdad. Que ya no seamos personas que peguemos 4 gritos un domingo, sino personas que podamos enseñar, transmitir una enseñanza que vaya más allá de tocar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque al tocar nuestras emociones me emociono por un momento, pero cuando la palabra se internaliza y como ese espíritu se envuelve con mi espíritu, entonces de allí no sale jamás esa palabra, esa esencia o esa conciencia de la esencia de esa palabra es la que me va a permitir entender la situación X o Y por la que yo pueda estar pasando. Las puertas que eran imposibles para mí de abrirse se abrieron, y entonces ver a Dios realmente peleando por mí y yo estando tranquilo. De eso se trata. ¿Ok? Así que la próxima semana hablaremos un poco más de algunas otras historias bíblicas, reales, verdaderas, que nos van a dejar enseñanza de cómo es eso de que Dios pelee por nosotros y nosotros estemos tranquilos. Fuerte abrazo para todos. Gracias por haberse conectado, gracias por aquellos que van a ver el video posteriormente, y sea de una u otra forma, que Dios nuestro Padre nos enseñe y nos haga entender cómo es que Él pelea por nosotros y nosotros estamos tranquilos. Bendecidos todos.